Bueno, bienvenido nuevamente a este curso que con el que estamos trabajando de Antropología y Sociedad 1. Me complace mucho que hasta ahora hemos estado trabajando con algunos conceptos importantes y sobre todo con la parte de la familia, ¿no? Con la parte de la familia. Y ahora pues vamos a entrar en un tema que es importante y permítame compartirles aquí porque tenemos ahora prácticamente, ok, aquí lo tenemos. Tenemos la parte ahora de la clase 5 con la parte número 2. La parte 5 con la parte número 2 porque vamos a continuar con este maravilloso tema que tiene que ver con la familia, basado siempre en el concepto teológico en lo que hemos venido hablando desde el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento, y específicamente en esta parte 2 vamos a terminar de hablar sobre la familia desde el punto de vista teológico, es decir, aquí dentro del pensamiento de Dios. Y básicamente hemos hablado de la mujer y hemos hablado también acerca del hombre, del padre, de la madre. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de Jesús en relación con los niños. Y aquí lo tenemos, Jesús y los niños. Porque es importante saber en cuanto a los niños, sobre todo en el Nuevo Testamento, hay más de una docena, por decirlo así, de palabras griegas diferentes para describirle y se usan también de una manera muy diversa, ¿no? Entonces tenemos que poner mucha atención en estas palabras, en cierta manera, en estos términos que, por ejemplo, algunos indican origen, pueden indicar estatus o pueden indicar, cuando digo estatus me refiero al estatus social, pueden indicar también niveles de edad, etcétera. Entonces, todo esto es importante tomarlo en cuenta, ¿verdad? Porque algunas de esas palabras también se usan también como para, por decirlo así, designar de cierta manera a los siervos y a los simples o también a las personas sencillas, es decir, en cuanto al carácter que tienen. O también en alguna manera lo pueden designar a personas ignorantes, ¿no? O alguien, por ejemplo, inmaduro. Yo recuerdo las palabras del apóstol Pablo cuando dice que la leche es para los que no tienen los sentidos ejercitados, es decir, para los inmaduros en cierta manera, es decir, que todavía no han llegado a ese nivel de madurez, de profundidad en ciertas cosas. Entonces, este es un término que se puede utilizar de esa manera. También se utilizan palabras o estos términos para definir a lo que es pequeño, a lo poco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos términos o estas palabras se usan de estas diferentes maneras, ¿no? Ahora, lo que queremos decir y lo más importante en este caso es que esto nos revela a nosotros la posición que puede tener o que tenía en ese caso un niño en el mundo en el mundo de la gente del primer siglo, ¿no? Y no era lo más envidiable que podamos nosotros pensar en cierta forma. ¿Por qué? Bueno, vamos a comenzar con una pequeña historia. En el mundo greco-romano, por ejemplo, la primera pregunta que surgía ante el nacimiento de un niño era si debía vivir o no. Imagínense ustedes esto, hasta dónde llega esta situación. Por ejemplo, en Esparta, estamos hablando del mundo griego, en Esparta, o mejor dicho, el mundo greco-romano, en ese mundo, ¿no? Estamos ubicándonos, ¿no? Y particularmente en Esparta, como les venía diciendo, por ejemplo, la muerte de niños estaba institucionalizada, imagínense ustedes eso. O sea, que era permisible, era permitida en cierta manera. Incluso los filósofos, de cierta manera, justificaban esa práctica, ¿no? Los filósofos griegos y filósofos también romanos, al parecer extendida en todo el mundo antiguo y
obviamente se exponía también a la idea del abandono a los niños, y todo esto, ¿verdad? Formaba un marco de referencia donde algunos ya, como les dije, filósofos entraban y hablaban de estas cosas. Por ejemplo, Platón, reflexionando, decía sobre la ciudad ideal, afirmó: pienso que los hijos de buena familia deberán ser llevados a la casa de los expósitos, perdón, o ciertas niñeras que viven en barrios apartados, pero los hijos de clases inferiores y todos los que nacen con defectos serán expuestos en secreto, de modo que nadie sepa que ha sido de ellos. Imagínense ustedes, este es Platón hablando acerca del destino o de la suerte de los niños en cierta forma. Ese es el mundo greco-romano. Si bien también podemos ver la educación de los niños estaba regulada, eso también estaba regulado en el mundo greco-romano. Por ejemplo, las opiniones sobre los niños o entre los niños, entre sí, entre el hecho si los niños debían ser educados por sus padres en el hogar o si debían ser entregados a tutores o maestros, hablando de maestros también niñeras, esto era algo que estaba dividido, esta era una idea que estaba, o una opinión que se encontraba dividida en ese mundo. Por ejemplo, para los ciudadanos de Esparta, como para Platón, por ejemplo, los niños debían ser separados y criados fuera de sus hogares. Educar a un niño era considerado como domar un animal, imagínense ustedes. Entonces, todo eso era parte de lo que se manejaba en ese tiempo. Pero en contraste, y aquí viene el contraste, ¿no?, que es importante mencionar. En el caso de los israelitas, el nacimiento de un niño era especialmente interesante cuando, por ejemplo, era varón. Era un acontecimiento feliz, una bendición, según Salmo, y eso lo podemos leer en Salmo 127, versículos del 3 al 5, ¿no? No solo se consideraba un crimen abandonar a un niño, sino que el Dios mismo de Abraham, en este caso, de Isaac y de Jacob, se presentaba como el protector de los niños. Oigan bien, el protector de los niños abandonados. Pueden ver ustedes también en Ezequiel capítulo 16, versículos 4 al 14. Ezequiel 16, 4 al 14. Ahora, específicamente aquí, en el caso, ¿verdad? Específicamente de una niña que, por ejemplo, simboliza a Israel, donde podemos verlo en estos textos, ¿verdad? Es muy interesante. Ahora también los niños estaban incluidos en el pacto o alianza de Dios. En el caso de Dios con Israel, estaban incluidos allí. Mediante también la circuncisión de los varones y la presentación en el templo, tenemos ejemplos como Lucas capítulo 2, versículos 21 al 38. Se los, en cierta manera, incluía en la comunidad. De esta manera era su forma formal de presentarlos ante la comunidad en cierta forma. Y también los niños eran instruidos en la ley. ¿Por quién? Por el padre. Interesante eso, a diferencia del mundo grecorromano, que la intendencia o la opinión mayoritaria era de llevarlos a tutores, niñeras o maestros, sacarlos de allí en cierta manera. Aquí se presenta la responsabilidad como una ley dada por Dios a los padres, y eso lo podemos ver en Deuteronomio, un pasaje muy conocido, Deuteronomio 6, versículos 4 al 9. Y participan también activamente en la celebración de la Pascua. Y en cierta forma eran considerados los niños insignificantes en el sentido de que eran como ciudadanos de segundo nivel, en cierta forma, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque esto se podía ver
cuando eran contados, o sea, cuando había la necesidad de dar una cifra o un número de un grupo, pues los niños no se contaban, ¿no? Fíjense, por ejemplo, el ejemplo que hay en Mateo capítulo 14, versículo 21. El rabino, al punto que se llega en medio de todas estas cosas, el rabino, por ejemplo, en el primer siglo, un rabino llamado Dosa, Ben Arquinas, vivió por ahí por el 90 después de Cristo, escribió que lo siguiente: dormir en la mañana, tomar vino al mediodía, conversar con los niños y sentarse a la mesa con gente ignorante, ponen a un hombre fuera del mundo. Imagínense ustedes, o sea, que llama esto de conversar con un niño algo que lo pone a un hombre fuera del mundo, es decir, que no es tan importante en ese sentido. Pero si nos vamos nuevamente al trasfondo, ¿verdad? Y esto al trasfondo del mundo greco-romano, vamos a seguir aquí en este trasfondo greco-romano, y ciertamente judío, porque ya tenemos los dos marcos de su tiempo, es posible que nosotros podamos apreciar algo interesante aquí, y son la justicia que hay por medio de las palabras, actitudes y acciones que tomó Jesús con respecto a los niños. Eso lo podemos ver en Mateo 19, capítulo 19, versículos 13 al 15, más o menos, 13 al 15. Y Mateo también, capítulo 11, versículos 25. Igualmente el mismo Evangelio de Mateo en capítulo 18, versículo 3, con Marcos capítulo 9, versículos 36 y 37. Hay otras escrituras también como Marcos capítulo 10, versículos 13 al 16. Tengo aquí referencias de Lucas capítulo 7, versículos 31 al 35 y Marcos capítulo 9, versículos 33 al 37. Son pasajes paralelos, pero es interesante dártelos para que vayas teniendo una idea de todo el contexto de lo que Jesús está tratando de, vamos a decirlo así, de exponer acerca de lo que representa su relación con los niños. Porque en conclusión aquí vemos que la actitud de Jesús con los niños eh, era tan diferente y tan revolucionaria en cierta manera, tan nueva, que sorprendió a los mismos discípulos y se quedaban también ellos mismos desconcertados. Entonces ahora podemos entender un poco más el contexto viendo estas cosas. Bueno, esto es lo que respecta a Jesús y con relación a los niños. Ahora tenemos también Jesús y la familia, ¿no? Volvemos otra vez a esta parte, pero ya Jesús como en relación a la familia, vemos que la validó como una institución familiar. La familia para él fue muy importante. Él mismo llegó al mundo por medio de ¿quién? Por medio de una familia en la cual además el padre tuvo un padre, tuvo también hermanos y hermanas. Podemos verlo en Mateo capítulo 13, versículos 55 al 57. Jesús experimentó la niñez y el crecimiento integral, tanto físico como intelectual, social y espiritual. Eso lo vemos en la Escritura y sobre todo reflejado en los Evangelios, específicamente en Lucas capítulo 2, versículos 52. Jesucristo crecía de manera balanceada en todos estos aspectos como niño. Ahora, como adulto, Jesús, aunque podemos ver el rabino eh, itinerante, como lo podemos ver, es decir, sin hogar fijo, en Lucas capítulo 9, versículos 58, supo también Jesús disfrutar en cierta manera de la hospitalidad hogareña, como vemos en Mateo capítulo 8, versículos 14, y vemos también en Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. Entonces, su primer milagro lo realizó ¿dónde? Lo realizó en una boda. Fíjate bien, en una boda. Y eso fue en Juan capítulo 2, versículo 1 al 12. Hizo también muchos otros milagros
que demostraron su preocupación por la familia, y lo podemos notar en Mateo 8, capítulo 8, versículos 14 al 15, Lucas 7, 12 al 16, Juan 11, versículos 5 al 44. Todos esos versículos pues nos hablan de la manera en cómo Jesús reflejaba su intención, su manera de preocuparse por la familia. Y también nos enseñó a todos en realidad, a llamar a Dios Padre nuestro, por allá en Mateo capítulo 6, versículo 9, a tener esa relación de padre e hijo con Dios. Y lo presentó también como el padre que espera alerta al retorno de su hijo pródigo. Eso lo vemos en Lucas capítulo 15, versículos 11 al 12. Entonces, bueno, 11 hasta el 32, puedes llevar también al 32. En la cruz se preocupó por quién. Vemos algo interesante, que Jesús, de todas las cosas que dijo, hay una que nos llama la atención y que toca directamente a lo que es la familia, porque allí él prácticamente le da esa seguridad a su madre, encargando a su madre al discípulo que más amaba. Eso lo vemos en Juan capítulo 19, versículo 26. Entonces parece que no solo su madre, sino también sus hermanos estaban en cierta forma entre los discípulos en el aposento alto después de su ascensión. ¿Dónde vemos eso? En Hechos capítulo 1, versículo 14. Entonces Jesús cuestionó en cierta manera la idea la, de que la descendencia biológica judía alcanzara por venir de esa descendencia biológica judía, se adquiría el reino de los cielos o la membresía del reino de los cielos, el reino de Dios. En Mateo 12, 48 al 50 nos lo dice. Sin embargo, esto no quiere decir que él cuestionaba a la familia. Lo que quiere decir es que su ministerio público estuvo dirigido a la familia, en realidad, la verdadera familia. Enseñó enfáticamente el cuarto mandamiento, que era honrar padre y madre, y permaneció en cierta forma válido aún por encima de las obligaciones de cultos y otras cosas, ¿no? Otras prácticas de adoración. Mateo 15, 3 al 6, Marcos 7, 10 al 13. Entonces, restableció lo que podemos decir la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer en el matrimonio, al negar al marido, y fíjense bien, esto es importante porque él niega al marido el derecho al repudio y a la poligamia. Mateo 19, capítulo 19, versículos 3 al 8, y Marcos, capítulo 10, versículos 2 al 9. Privilegios patriarcales reconocidos en el mundo antiguo, y él los niega en cierta manera. En su trato con las mujeres y los niños, ¿qué hizo Jesús? Bueno, con los niños y la gente, supuestamente, entre comillas, de segunda categoría en la ciudadanía de ese entonces, o en la distribución de niveles en ese entonces, ¿verdad? Sociales. Jesús no siguió las costumbres de la época. Realmente no las aprobó en cierta forma. Y según Jesús, los niños tenían el valor, o tenían un alto valor como miembros de su reino. En Marcos, vuelvo a citar Marcos 10, 13 al 16, para enfatizar este punto en específico. Entonces, entre sus palabras más fuertes están las que tienen que ver con actitudes y acciones de adultos que hacen tropezar ¿a quién? A un niño. Mateo capítulo 18, versículo 6. Bueno, eso es importante, y ya tenemos acá la figura, ¿verdad? Jesús y la familia. Ahora, antes de concluir este tema, veamos la idea de los apóstoles, ¿verdad? Y la familia, la idea de los apóstoles y la familia, porque en algunos apóstoles eran hombres de familia, si lo podemos ver nosotros en Mateo, como lo ves acá, capítulo 8, versículo 14, y Primera de Corintios 9:5. Entonces,
Aunque tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, que prefirió permanecer solo por causa del evangelio, el apóstol Pablo siempre honró el matrimonio y honró el matrimonio de otros. Fíjate en 1 Corintios capítulo 7, versículos 1 al 9 y 1 Timoteo 4, 1 al 4. Aconsejó a las esposas cristianas a permanecer en unión con sus esposos, aun cuando estos no fueran creyentes. Fíjate, tenemos este texto en 1 Corintios capítulo 7, versículos 10 al 16. La buena marcha de la familia era algo interesante porque fue una de las maneras de reconocer cómo, fíjate lo importante que era lo de la familia, que fue una manera para poder reconocer pastores y diáconos para la iglesia, para organizar, para dirigir en cierta manera la iglesia. Y lo vemos que ese era un requisito importante de tener una familia y una familia bien llevada. Lo podemos ver en 1 Timoteo 3, 1 al 13 y Tito capítulo 1, versículos 5 al 7. La hospitalidad en los hogares cristianos era una virtud muy apreciada también. Y lo vemos en Romanos 12 al 13, 1 Pedro 4 al 9. Y en cuanto a las relaciones, que podemos decir las relaciones cristianas en los círculos familiares de los creyentes, era un poderoso testimonio a los inconversos. Si te pones a ver eso en 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 al 7. Allí en la familia, las virtudes abstractas del amor, el perdón, el gozo, la paz, la benignidad, el dominio propio, todas estas cosas, según Gálatas 5:22, tienen la oportunidad de hacerse de una manera o de hacerse realidad de una manera concreta en la familia. Entonces, tenemos aquí muchos ejemplos, como por ejemplo el apóstol Pablo y los demás escritores del Nuevo Testamento estaban familiarizados con los patrones de autoridad familiar que en cierta manera prevalecían en el ambiente de su tiempo. Aparentemente aceptaron las normas existentes, ¿verdad? Y no abogaron por cambios en la estructura social, sino que se mantuvieron en ello. La estructura social, por ejemplo, patriarcal, no fue puesta a un lado en los tiempos de Jesús y los apóstoles de ninguna manera. La estructura familiar de aquella época, como la comunidad de personas, y también podemos ver personas relacionadas en cierta forma por vínculos de matrimonio y parentesco, y regidas por quién, regidas por la figura de autoridad del Padre. Entonces fue reconocida y puesta al servicio de Dios y a la edificación de la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces, en el libro de los Hechos, tú puedes ver esas partes, como de Hechos de los Apóstoles, tú puedes ver que narra casos de familia entera que aceptaron el Evangelio y fueron bautizadas, como en Hechos 10, capítulo 10, versículos 24 al 48, capítulo 16, versículo 15, capítulo 16, versículos 31 al 33, y también capítulo 18, versículo 8. Entonces, esto da testimonio de una cosa importante aquí, de que no solo la unidad familiar de los que de los que se convertían al Señor era importante, sino también que el padre, por decirlo así, de familia, y a veces la madre, como en el caso de Lidia, en Hechos 16:15, todos ellos eran como portavoces en toda su casa en cuanto a esta nueva comunidad que Dios estaba formando en ellos. Juan capítulo 4, versículo 53 y Lucas 19:9 tenemos. Y también tenemos el caso de Filemón por allá en los versículos del 1 al 2, Filemón. Entonces, todo esto nos indica que el Evangelio no arrancó bruscamente a los primeros cristianos no los arrancó de su sistema familiar, sino por el contrario, fue como algo de mucha ayuda para mantener mayormente la unidad y el ambiente social familiar de acuerdo ahora a la voluntad de Dios. También vemos algunas partes importantes, como por ejemplo a través de los saludos del apóstol Pablo en Roma,
vemos mucho sobre lo que es, nos abre como una ventana, ¿no? Para poder ver un poco lo que existía en algunos de los hogares, casas y composiciones familiares en la iglesia del Nuevo Testamento. Lo vemos claramente allí reflejado en las cartas, sobre todo en la carta a Roma, ¿no? Y de las 29 personas que el apóstol Pablo saluda en el capítulo, pues son tantas personas, 29 personas que Pablo saluda en el capítulo 16 de su epístola a los romanos. eh, Adivinen que solamente 3 son parejas, 3 son parejas casadas y ninguna representa la típica familia patriarcal de aquel tiempo. En el caso de Priscila, y se nombra también, se la nombra aquí por primera vez en versículos 3 al 4 y en Hechos 18 también se nombra, señalando como la que encabeza la pareja ministerial junto con su esposo Aquila, en Hechos 18:2. O sea que en todo esto estamos viendo que hay un patrón familiar, una cierta organización familiar que ayuda en cierta manera y trabaja en función del crecimiento del reino, ¿no? Del crecimiento del reino. Entonces, vemos todo esto que vemos en el capítulo 16 de Romanos, solo es el reflejo de todo lo que familias que el apóstol menciona, ¿verdad? Y hace énfasis mucho en la parte doméstica, en la parte espiritual del crecimiento de estas familias verdaderamente. Eh, Podríamos estar hablando de todo el capítulo 16 de Romanos, pero nuestra intención o mi intención aquí en esta clase es solamente mencionarle cómo todo esto de la familia era algo muy importante. Pero podemos concluir, ¿verdad? Y concluyamos este tema con cuando venimos, por ejemplo, a la Biblia para buscar elementos orientadores sobre lo que es la familia y el trabajo pastoral con familias. No venimos no vamos a estar con las maletas vacías, porque vamos a encontrar un gran número, ¿verdad?, de cosas que hablan acerca de la familia. Entonces, es importante que tomemos nota de ello. Es importante que veamos las tradiciones, y algunas son o formaban parte de tradiciones cristianas que han interiorizado ciertamente en nosotros valores, creencias y actitudes respecto a lo que es el matrimonio, la familia y las relaciones entre un hombre y una mujer. Entonces, todo esto ha sido de mucha ayuda. Tendremos, como dice aquí, siglos de tradiciones cristianas que podemos ver allí. ¿Y cómo las podemos ver? A través de la ventana de las familias que son expuestas o descritas en estos pasajes. Por otro lado, tendremos también patrones culturales, en cierta forma, que nos ayudan a mirar también un poco eh, la idea de que son cosas que hemos heredado y otras que se van formando como parte del mundo que está alrededor nuestro, ¿no? Y todo eso es importante mencionarlo, porque lo que sí necesitamos preguntarnos es, en cierta forma, o hacernos la pregunta de cómo interpretar, usar y aplicar los textos bíblicos de hace más de 20 siglos, imagínense. Bueno, yo pienso que sí podemos hacerlo entendiendo bien el patrón familiar, entendiendo bien el patrón cultural, entendiendo bien todas estas manifestaciones que se daban en ese tiempo. Pero también tenemos que entender la manera en cómo Jesús desafió, en cierta forma, todos estos patrones culturales imperantes y cómo él también sancionó, en cierta forma, la manera religiosa en que ellos restringían los espacios humanos para quienes, para estos personas que entre comillas, se pudieran haber descrito como personas marginadas, como es el caso, ¿verdad?, de las mujeres, niños, siervos y otras personas, ¿verdad? Entonces Jesús, por su palabra,
y obra abrió esos espacios para quienes, para estas personas, facilitando a sus seguidores encontrar un lugar, una comunidad donde ellos realmente pudieran ser redimidos, donde realmente ellos pudieran tener esta relación con el Padre Celestial. Entonces, yo pienso que eso es algo muy importante lo que Jesús hizo. Y yo creo que una observación final, y con esto terminamos esta clase, ¿verdad? Esta clase 5, parte 2, y creo que es la parte final, mejor dicho, es la parte final, con una observación. Yo creo que muchas de la enseñanza que nosotros tenemos de la iglesia acerca de la familia se aplica a la persona, a la pareja y al hogar en general. Y con respecto, ¿verdad?, a la persona como individuo, con la creciente, podríamos decir, distinción entre pareja y familia, con la justa lo que podemos decir, la afirmación de la mujer como persona, diferenciada del hombre, dándole el puesto o la, vamos a decirlo así, la idea que debe tener realmente, el concepto que traía del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y que fue básicamente a través del tiempo, fue minimizado el rol o vamos a decirlo así, el valor de la mujer en cierta forma, hasta el punto de tener solamente valor por la procreación. Pues esas cosas se fueron disipando con la idea con las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento. Yo creo que todo esto fue como un proceso, ciertamente un proceso. Sin embargo, no podemos decir que todo fue negativo, sino que todo fue una oportunidad para entender mejor la intención de Dios, ¿verdad? En general, la intención de Dios para con el hombre, para con la mujer, para con la familia, en cierta manera. Entonces, mucha enseñanza de la iglesia, podemos decir, acerca de la familia, debe de enfocarse de la mejor manera, teniendo un conocimiento de todo y cómo la familia ha venido desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y vamos a encontrar muchas, pero muchas interrogantes, pero también vamos a encontrar muchas cosas que nos van a ayudar un poco a definir mejor el papel, el rol de padre, el rol de madre, el rol de hijo y de lo que es en realidad la familia en general. Bueno, yo creo que aquí termina esta clase número 5 y te espero para la clase número 6, en la cual tendremos un tema bastante interesante. Yo pienso que es importante que nosotros ahondemos más. Quizás esto es como decir un aperitivo para ti en cuanto al estudio de lo que es la familia, sobre todo dentro del contexto bíblico, dentro del contexto teológico, ¿no? Obviamente vimos el contexto social desde el punto de vista científico, pero ahora vimos el contexto teológico. Y es importante que tú puedas hacer tu estudio y puedas seguir profundizando en este tema tan importante, ya que en esta clase es mi intención animarles a seguir profundizando en estos conceptos. Bueno, te espero entonces en la clase número 6 prontamente. Que Dios te bendiga.